a una edición más de Una Mirada al programa de la Universidad Nacional y de CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta semana vamos a conversar sobre el comercio internacional en tiempos de crisis. Como hemos escuchado durante varios meses en los medios de comunicación nacionales e internacionales, pues experimentamos una crisis muy importante a causa de la guerra en el Medio Oriente. Y esto ha afectado diferentes situaciones, diferentes sectores, ¿verdad? La parte humanitaria es sumamente importante, pero también está teniendo un impacto bien importante en el tema del comercio internacional. Por eso hoy vamos a conversar sobre el impacto que esto tiene tanto para el mundo en general, todas las naciones se ven afectadas en una u otra manera, pero sobre todo el impacto que esto tiene para Costa Rica, porque de alguna u otra forma pues afecta el bolsillo suyo, mío y el de todos. Para hablar sobre este tema vamos a conversar en esta oportunidad con Rosmarie Hernández Pereira, quien es titular del programa de cátedras OMC Académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias, Rosmarie, por estar con nosotros. Gracias, Maribel. Un gusto tenerte aquí, hace mucho no venías. Sí, es un placer estar aquí siempre. Pues esperamos que venga más seguido. Gracias. Muchísimas gracias. También está con nosotros Gerald Solano Aguilar, quien es cotitular de del programa de cátedras OMC de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Francisco Monge Ariño, quien es especialista en comercio internacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, un tema que tal vez para muchas personas podría ser, bueno, la guerra es allá en Medio Oriente, y sí, qué preocupante, qué triste, las historias, los daños colaterales, las personas que sufren, pero, ¿verdad? Aquí en Costa Rica pues no nos afecta, pero sí nos afecta. ¿En qué medida un conflicto internacional puede impactar al mundo entero y a países como Costa Rica? Bueno, es una pregunta bastante amplia y yo creo que hay que empezar por definir lo que está pasando afuera, ¿verdad? Porque nosotros como país, yo siempre he dicho que Costa Rica como país en comercio exterior lo ha venido haciendo bien desde hace bastante tiempo, pero porque lo vengamos haciendo bien no quiere decir que lo que pasa afuera no nos va a impactar, ¿verdad? En este momento nosotros podemos decir que vemos algunas crisis que son crisis geopolíticas, pero que tienen impacto en el comercio. Quizás la que podemos referir primero y que nos dio un buen socollón, diría yo, ¿verdad? Que fue precisamente la crisis entre Rusia y Ucrania. Inmediatamente afectó, por supuesto, por ejemplo, todo el tema de la logística del comercio internacional, todo el tema de precios de ciertos productos, en especial que ahora, me imagino que los compañeros van a ahondar en eso. Pero desde ahí se han venido dando otros elementos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ahora lo último que podemos decir, bueno, la crisis que puede avecinarse en los precios del petróleo por lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente tenemos otro factor y vamos sumando otros factores, la posición de Estados Unidos en relación a Estados Unidos, como es su política comercial hacia el exterior también, que ha sido más agresiva, que ha sido más restrictiva también, es otro elemento que va sumando. Y podríamos decir, bueno, hay otros elementos como el tema del multilateralismo, por ejemplo, la crisis del multilateralismo. Todos esos elementos suman, no es uno solo, hay que irlo sumando y podría estar dejando algunos de lado, pero decir, bueno, y en todos estos Costa Rica está, creo que esto para una segunda parte podemos digamos abordarlo, pero definitivamente hay elementos que se están dando y que nos están afectando en general. Sí, yo creo que ahí agregaría que si bien es cierto, Rosmarie menciona algunos de los temas más recientes, realmente desde 2008 con la crisis inmobiliaria y financiera en los Estados Unidos empezamos a ver esa desaceleración, ¿verdad? Y esa lentitud o la lógica de la globalización en algunos retrocesos, y eso ha venido generando en los últimos años una fragmentación del comercio y lo que algunos han llamado ahora la reconfiguración del comercio. Es decir, si estamos yendo más bien hacia una desglobalización, ¿verdad? Y que por lo tanto estamos ante la construcción de un nuevo paradigma, o si por el contrario estamos en ese proceso de reconfiguración con un escenario efectivamente, como decía Rosmarie, geopolítico complejo, que lo que hace es más bien dar un espacio para una reconfiguración del comercio, como se ha llamado
desde incluso la misma Organización Mundial de Comercio, un proceso de reglobalización que nos permite o nos da la oportunidad de redefinir ciertas reglas en las cuales países o economías pequeñas como la costarricense precisamente pueda seguir, ¿verdad?, en esa dinámica y beneficios que ha tenido, pero potencializarlos aún más. Sí, vamos a ver, Maribel planteaba una pregunta muy válida. Decía que mucha gente puede tener la impresión de decir, bueno, nosotros estamos lejos, ¿verdad? Tal vez no nos llega. En el mundo globalizado no, ¿verdad? Estamos en la era, como digo yo, del castillo de naipes la figura esta de dominó, donde si una ficha se cae, todas las demás van a tener un efecto en cadena. El mundo es una realidad, el mundo está interconectado, es un mundo muchísimo más interconectado, y entonces lo que se dan en llamar los vectores de contagio son mucho más prominentes. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Aislarse del mundo? Jamás, ¿verdad? Todo lo contrario. Los países que hemos sido más efectivos, y permítame que meta a Costa Rica ahí, porque somos un ejemplo de cómo se hace bien, que hemos sido más efectivos en integrarnos cada vez más a la economía mundial, somos los países que hemos escalado más en prosperidad. Bueno, Costa Rica hoy día ya es una economía de renta alta, ¿verdad? Estamos en franca camino hacia el desarrollo, hacia la condición de país desarrollado, esperamos lograrlo pronto, ¿verdad? Y eso es parte del reflejo del camino a seguir. Entonces no es aislarse del mundo, es tener elementos que le den a uno la estabilidad para soportar los vaivenes, ¿verdad?, las crisis, todas las disrupciones importantes que bien recapituló Rosemary. Entonces acá de lo que se trata es de resiliencia. Esa es la nueva palabra que está de moda, ¿verdad? Yo siempre le digo a muchos colegas que durante, digamos, la última década del siglo pasado, durante los 90s, los economistas, y yo hablo porque soy economista, perseguían, el santo grial que perseguían era el crecimiento económico sostenido, ¿verdad? Entonces ahí el modelo a seguir y el ejemplo clásico eran los tigres asiáticos, ¿verdad? Cuando entramos al siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, el foco giró un poquito y ahí no se desvaneció, no desapareció ese interés por el crecimiento económico sostenido, pero entró una nueva aspiración a tomar los reflectores y el foco de atención, y fue el desarrollo sostenible. Entonces empezamos a hablar de la sostenibilidad del ambiente, ¿no? Luego vino la segunda década de este siglo, ¿verdad? Y ahí se mantuvieron esos dos, pero entró un tercer actor y ese fue el que capturó los reflectores, y fue el crecimiento inclusivo, ¿verdad? La inclusividad, no dejar a nadie atrás, que la globalización fuera capaz de permear a todos, etc. Y ahora, en esta década, ¿verdad?, el nuevo actor, que fue herencia de la pandemia, de la invasión de Rusia a Ucrania, de todo lo que se ha desencadenado desde entonces, ¿verdad?, es la resiliencia. Resiliencia entendida como la capacidad de las economías de sostenerse fuertes, de no verse tan golpeadas cuando tienen crisis económicas. Y entonces la pregunta, el gran dilema, ¿verdad?, el acertijo es cómo una economía, si está más conectada al mundo, porque todas estamos más conectadas al mundo, si tiene más vectores de contagio, puede ser más resiliente. Y la pregunta está un poco en lo que ha hecho Costa Rica en su modelo de desarrollo, y es diversificándose y sofisticándose. Sobre este tema, Una Mirada conversó con Carlos Murillo, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien señala que uno de los principales desafíos del contexto internacional actual es la incertidumbre y cómo esta impacta el comportamiento de los mercados. En la medida en que la crisis a nivel económico, político, militar se ha profundizado y extendido, hace que, junto con las decisiones de política arancelaria de la administración Trump, que ya tienen bastantes meses, el comercio enfrente una profunda incertidumbre y, en general, una crisis en la medida en que no hay certeza de si lo que se está produciendo hoy, por ejemplo, en Costa Rica, va a llegar realmente a los destinatarios de esos productos alrededor del mundo. Por eso es que se habla de una crisis agravada más allá de los aranceles y la incertidumbre de si esos aranceles siguen aplicándose o no, porque ni siquiera la administración Trump tiene claro eso, con el problema del suministro de petróleo y de energía en general por los conflictos en el Medio Oriente. Entonces, sin duda, hay una crisis en el comercio internacional que pareciera ir profundizándose en los próximos meses.
En la parte logística hay en realidad un problema, no solo por el suministro de crudo, sino por las complicaciones en la navegación por estrechos en la zona del Índico, del Golfo Pérsico y del Mar Rojo. El otro detalle es que los costos de transporte han estado aumentando con el aumento en el petróleo y mientras se mantenga en torno a los $100, esos costos irán incrementándose y eso significa mayor alza en el precio de los productos para los consumidores y de continuar esta situación extendiéndose por algunas semanas más, problemas en el abastecimiento de algunas materias primas y en la cadena global de valor veremos complicado el escenario y al final somos los y las consumidoras las que vemos la situación complicada por afectar directamente el bolsillo de las personas consumidoras. Y la pregunta del millón, por supuesto, es ¿qué tan importante es el comercio internacional para un país como Costa Rica, que situaciones que pasan a miles de millones de kilómetros nos impactan directamente y nos hacen tener que, ¿verdad?, sentarnos como país a estudiar situaciones y valorar diferentes alternativas? Sí, bueno, yo creo que aquí hay que verlo desde dos lados. Si bien es cierto, hay situaciones internacionales que nos están afectando directamente, yo decía que Costa Rica ha venido preparándose, ha venido haciéndolo muy bien en materia de comercio internacional. Costa Rica, lo decía ahorita Francisco, ha diversificado, en primer lugar. Entonces, si bien es cierto, hay crisis internacional y los efectos, por ejemplo, los precios del petróleo, los vamos a ver y los vamos a ver más ahora, en un mes probablemente vamos a verlos mucho más fuerte, y van a tener un efecto también en los precios que nos cobran a nosotros por el transporte. Y, por ejemplo, dispositivos médicos, que dependen mucho de transporte aéreo, ¿verdad?, va a tener un efecto. Lo cierto es que la estructura, el hub que nosotros hemos creado en Costa Rica y el valor agregado que le damos a los servicios médicos todavía nos da margen a nosotros para poder jugar de alguna manera en el comercio, en nuestro comercio exterior y con nuestro principal socio Estados Unidos, y no decir, bueno, un cambio en los precios del petróleo y por ende, entonces, en el combustible nos va a afectar directamente y nos saca del mercado. No, eso no es cierto. O sea, es cierto que nos va a afectar, porque no podríamos decir que no nos va a afectar, sí nos va a afectar. Y uno podría seguir sumando a esos otros elementos. Uno podría decir, bueno, además de que nuestros sectores, en este caso, para poner el ejemplo de dispositivos médicos, va a enfrentar el tema de los precios del petróleo, también está enfrentando, por otra parte, una amenaza de aumento de aranceles que está viva, que está latente, ¿verdad? Por otra parte, si nos vamos a política interna, a política económica interna, también estamos enfrentando una variación en el tipo de cambio y una apreciación de la moneda. Entonces ahí viene un tercer elemento, ¿verdad?, que podría afectar. Bueno, tengamos todos esos elementos vistos y empecemos a ver cuánta afectación puede eso tener en nuestro comercio internacional. Entonces yo puedo decir, ¿hay crisis internacional del comercio? Yo diría que hay muchos elementos críticos, como crisis total del comercio internacional. Yo no diría que todavía estamos en ese nivel, pero sí hay muchos elementos críticos y hay crisis particulares que están afectando al comercio internacional. Y como el comercio exterior de Costa Rica, ya hablando del comercio exterior de Costa Rica está preparada todavía, pero no puede dejar de observar eso y empezar a pensar, bueno, sí, ¿qué es lo que puede pasar o cómo nos puede afectar esto? Yo nada más voy a terminar diciendo que creo que fue Gerald que se refirió, o no sé si fue Francisco, a decir, bueno, somos un país pequeño. Costa Rica es un país pequeño en territorio, etcétera, pero es un país grande en comercio internacional, en comercio exterior, y no hay ningún país de la región, hablemos de Centroamérica, que tenga ese protagonismo que nosotros tenemos en el comercio, por ejemplo. Entonces, por eso hay que cuidarlo muy bien. Sí, yo creo que la pregunta que plantea Maribel es muy importante porque ciertamente el comercio exterior es muy importante para Costa Rica, ¿verdad? Nosotros somos un país que, si uno toma el valor total de las exportaciones más las importaciones de bienes y de servicios en conjunto, ese valor
equivale a más de 2/3 partes del PIB. Ya solo por eso, digamos, Costa Rica es un país claramente muy integrado a la economía global y es ahí parte de los factores de nuestro éxito, ¿verdad? Y el comercio es, digamos, lo que es la fuente del dinamismo de nuestra economía, ¿verdad? Precisamente la apuesta de Costa Rica desde hace 3 décadas ha sido: yo no voy a poder crecer de manera sostenida solamente pensando en el mercado local, que es un mercado de 5 millones, ni siquiera en el mercado centroamericano, un mercado de 45 millones, tengo que ver el mercado del mundo, que son 7.000, 8.000 millones de personas. Y ese ha sido el enfoque de Costa Rica. Pero ciertamente, como bien dice Rosemary, hay elementos que configuran amenazas crecientes. Yo coincido en que, quién sabe si será preciso decir que el comercio mundial esté ahorita en crisis. Sí. Lo que sí sabemos es que hay una secuencia de disrupciones en escalada. Es decir, no habíamos terminado de salir de una y surgió la que siguió. Y así hemos venido. Y entonces todas esas disrupciones han generado factores que incrementan los costos y reducen la eficiencia de los sistemas productivos a nivel global, de las tan citadas cadenas globales de valor, ¿verdad? Y entonces, al darse eso, las empresas y los países están obligados a anticipar estos problemas, leerlos correctamente y tomar medidas de reacción para prepararse adecuadamente. Si el mundo no hace eso, ahí sí podemos ir a una crisis, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde van a venir los factores de ajuste y cómo se pueden hacer? Es un elemento clave. ¿Tiene esto alguna incidencia directa en Costa Rica? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINART S.A. Hoy con el tema del comercio internacional en tiempos de crisis, porque como comentaban los panelistas en el bloque anterior, el mundo en general viene experimentando diferentes situaciones desde hace ya ratito y esto afecta de una u otra forma pues la vida en los diferentes países. Hoy pues los ojos están puestos principalmente en la guerra en Medio Oriente. Y antes de que hablemos específicamente de cómo puede afectar esto el comercio internacional para un país como Costa Rica, sí me gustaría detenerme en el detalle, que es de lo que prácticamente todos los medios nacionales e internacionales han hablado en el último mes, de cómo algo tan pequeño como el Estrecho de Hormuz puede ser tan importante para la economía del mundo. Bueno, por supuesto que es una de las zonas más calientes del momento, precisamente por su importancia geopolítica. Es por donde trasiega la mayor cantidad de petróleo y de gas, ¿verdad? Que es una zona que en términos políticos le pertenece a Irán y que se encuentra en una situación de conflicto con Estados Unidos e Israel, y que ante la presencia reciente de Estados Unidos en la zona hay una limitación de ese trasiego. Y eso tiene, como bien señalábamos en el bloque anterior, precisamente implicaciones en una serie de productos de los cuales Costa Rica depende. Dependemos de importación de combustibles, dependemos de importación de insumos, ¿verdad? Y todo ello tiene una relación directa con costos, y por lo tanto esto requiere de una redefinición de las estrategias que las empresas van a hacer en tiempos de cumplimiento, por ejemplo, de contratos, ¿verdad? Estábamos hablando de insumos industriales que si no llegan a tiempo, los tiempos de entrega serán posteriores, pero que también el pasar por una zona en conflicto incrementa los costos en seguros, en transportes, y esos costos se traducen o se trasladan principalmente a los, digamos, consumidores finales. Y creo que ahí tal vez es importante retomar lo que decía Carlos Murillo, ¿verdad? El tema de la incertidumbre. Entre mayor incertidumbre, menos inversión puede llegar, menos decisiones riesgosas se podrían estar tomando algunas empresas, ya sea transnacionales o incluso nacionales, y eso tiene una implicación directa en la dinámica del país. Sí, esa incertidumbre que usted menciona incluso está presente, ¿verdad?, en el análisis que se genera en torno de la situación, de las proyecciones que hay. Los organismos internacionales todavía no hablan de una crisis, ¿verdad? Hablan de presiones que van a tener que ver sobre todo con la parte de la seguridad energética. No obstante, ¿verdad?, otros analistas pues sí hablan de afectaciones por países como el nuestro en áreas que tienen que ver con el tema del precio de los combustibles,
que aquí lo afecta todo, ¿verdad? Que puede afectar inflación, el tránsito de materias primas, las políticas monetarias e incluso el turismo. ¿Cuál sería el panorama que podríamos esperar en este momento en Costa Rica de frente a esta crisis que estamos viviendo en el Medio Oriente? Sí, yo creería que tal vez ahí es importante que si bien el comercio oficialmente no está en crisis, lo que está es en reconfiguración, ¿verdad? E insisto en el término porque vemos que las cadenas globales de valor se están reconfigurando, vemos que la dinámica se está reconfigurando, que los países como Estados Unidos, China o la Unión Europea están reconfigurando las normas y las reglas en las cuales se basa la dinámica del comercio, y esto por supuesto son elementos que generan esa incertidumbre, y que a nivel, como mencionaba Rosemary en el bloque anterior, la crisis lo que se ha denominado como crisis del multilateralismo, precisamente donde hemos apostado como países por tratados de libre comercio, por las normas de comercio en el marco, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio, pero que con decisiones como las que toma Estados Unidos de imposición arancelaria, pareciera ir en contra de esas mismas normas que se han venido estableciendo. Y eso demanda entonces a economías como la nuestra, precisamente de tener mayor apertura, y cuando hablábamos de diversificación, no solo de productos o servicios, sino también de mercados y de opciones de mercado. Pero eso también trae ciertos riesgos, porque hay zonas, ¿verdad?, o bloques comerciales que podrían ser más vulnerables a estas mismas fricciones entre Estados Unidos y China. Y eso entonces genera, como decía Francisco también, ¿verdad?, un panorama con una serie de fragmentaciones que generan entonces grandes retos estratégicos para el país mantener los logros que hasta ahora ha tenido. Por supuesto. A ver, acabas de tocar un punto clave que hablamos en el bloque anterior sobre el tema de si hay desglobalización o reconfiguración de la globalización. Yo coincido totalmente con Gerald en el sentido de que más bien parece ser una reconfiguración, hay como una reingeniería en la globalización. Hay una realidad, las economías del mundo no pueden aislarse. Es decir, puede ser que venga un país y emita una política comercial poniendo más barreras al comercio, no importa si es una de las economías más grandes del mundo, los agentes económicos de ese país no se van a abstraer del comercio, no se van a meter hacia adentro en su mercado, porque sería exactamente renunciar a seguir creciendo, a seguir progresando. Entonces, lo que estamos viendo en la globalización es una dinámica de reconfiguración donde, dados ciertas fracasos recurrentes que hemos tenido para adelantar algunos temas y para tener progreso en ciertos temas en el sistema multilateral del comercio, estamos viendo digamos, una migración gradual hacia megabloques comerciales, ¿verdad? Es un multilateralismo más basado en grandes acuerdos plurilaterales que van a servir de ejes de reconfiguración del comercio mundial. Pero hay ajuste, va a haber un ajuste. Y hay un punto importante que quería mencionar también, que tenemos meses, no sé si ya años, escuchando en Costa Rica, ¿verdad?, pues preocupaciones relacionadas con el comportamiento del tipo de cambio, y son todas muy fundadas, porque uno entiende, ¿verdad?, que hay un impacto, digamos, de la competitividad por precio de nuestras exportaciones cuando el tipo de cambio tiende hacia la baja. Pero resulta que, en particular, en esta coyuntura, con lo que está sucediendo con los precios del petróleo, con los precios de los combustibles, que eso, como decía Maribel, se derrama hacia toda la cadena productiva en la economía, porque es la fuente primaria de energía, ahí el tipo de cambio nos va a ayudar un poquito, porque genera algún tipo de efecto balanceador. Están subiendo los precios internacionales del petróleo, pero nosotros los pagamos en dólares, y si el tipo de cambio se mantiene bajo o bajando, eso amortigua de alguna medida, ¿verdad? No es que lo neutraliza, pero por lo menos amortigua ese efecto de encarecimiento que nos viene de afuera. Sí, sobre este tema también conversamos con Gravin Rodríguez, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien explicó que el concepto y la dinámica del comercio internacional están cambiando, como estábamos conversando, lo que vuelve especialmente vulnerable a Costa Rica, dado su modelo basado en el multilateralismo. Para mí, más que la distorsión que vamos a tener en las cadenas globales de valor, en las cadenas de suministro, por restricciones, por guerras, por conflictos, estamos ante un panorama que está cambiando completamente el comercio internacional. Y lo cambia en unos aspectos principales. Yo le preguntaba a ChatGPT qué es lo contrario del régimen comercial. Me dice anarquía. Yo, wow, no estamos todavía en un modelo anárquico, pero sí estamos en un modelo de mucho conflicto, y hemos utilizado el comercio internacional, o se ha utilizado el comercio internacional como una herramienta para persuadir a un país
que sea contrario o inclusive a un país con el que yo tenga diferencias. Entonces, ese comercio que habíamos construido basado en las normas, basado en el respeto, basados en el multilateralismo, porque es cuando países como Costa Rica tienen oportunidad de beneficiarse del comercio internacional, porque hacemos las cosas bien, que las podemos hacer muchísimo mejor. El país es un desastre en el tema de la infraestructura logística. Eso tiene que ver con puertos, aeropuertos, carreteras. Ahí estamos muy mal según el régimen de competitividad global, pero tenemos otros aspectos que hemos hecho muy bien y que los tenemos que reconocer. Entonces, en ese multilateralismo que un país como Costa Rica tenía muchísimas posibilidades, hoy ha cambiado completamente. Y entonces, ¿a qué ha cambiado? Ha cambiado esa idea de la globalización completa como la entendíamos a una idea más como de clubes de amigos. Entonces ya el comercio internacional es más dependiendo cómo usted negocia, perdón, dependiendo con quién negocie con compra, ahí voy a estar. Y eso es riesgosísimo para la estabilidad internacional. ¿Por qué? Porque eso no crea un marco jurídico de normas y de derechos, sino crea un ambiente completamente de intereses políticos, y recuerdan que los políticos cambian cada periodo de tiempo en los sistemas democráticos y las instituciones no, las instituciones quedan. Pero tener un comercio internacional basado en el amiguismo, en lo que se conoce hoy como el free and sure, que inclusive está evolucionando al trust, o sea, te confío, o sea, para mí eres la más confianza, significa que eso va a también a ser muy volátil en el tiempo, principalmente dentro de los países democráticos. El otro tema importantísimo es que los mismos de donde se generó la globalización y el comercio libre son los que hoy atacan más fuertemente a la globalización y el comercio libre, que son los Estados Unidos, utilizando el comercio como una herramienta de poder y de persuasión con sus adversarios. Y eso es tremendo para el comercio internacional. ¿Por qué es tremendo para el comercio internacional? Porque nos va a crear un gran desorden, crea nichos de interrelación, o sea, me relaciono con ciertas personas, el multilateralismo pierde el orden, pierde la lógica, pierde el sentido de generar esa economía a escala en que le permite a los países poder, a un país como Costa Rica, agruparse, crea unos clubes de amigos, y ya no hablamos de una globalización, sino hablamos de una internacionalidad, que es muy válido. Globalización e internacionalidad son dos cosas. Yo puedo ser un país que tiene relación con 4 países, pero que no estoy en lo global. O sea, estoy fuera de lo multilateral. Entonces, tengo internacionalización con 3 o con 4. El problema es que, de nuevo, la internacionalización también puede ser muy volátil, porque hoy usted tiene un gobierno en un país y mañana tiene otro en otro país. Entonces, ante este panorama, ¿qué es exactamente lo que podría esperar el país en materia de comercio internacional y también de todos esos indicadores internos, ¿verdad?, que nos generan un poco de inquietud, ¿verdad? Aquí cada vez que hablan de crisis del petróleo, inmediatamente todo el mundo piensa en el precio de la gasolina y ya la gente se pone como inquieta con ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto podríamos esperar? Porque sí, como ustedes dicen, en realidad todavía a nivel global no se habla como de una crisis mundial, se habla de situaciones que se han venido experimentando y que ya hemos tenido en otros momentos, ¿verdad? Y que los diferentes países, y Costa Rica en particular, han sabido sortear de una manera u otra. Sí. Bueno, yo creo que aquí es muy importante, primero, que vamos a tener efecto en los precios de los combustibles. Yo creo que eso no lo vamos a poder escapar. Eso no nos lo quitamos. No hay manera de escaparnos de eso. No es la primera vez, lo hemos vivido varias veces. Con eso no quiere decir que ya estamos acostumbrados. Quiere decir que, bueno, vamos que ya a ver sabemos cómo funciona. Exactamente, como las hemos vivido. Pero si hablamos de nuestro comercio, y voy a hablar de nuestro comercio exterior, de Costa Rica. Vean, aquí Costa Rica y todos los países tienen que ahora decir con quién estamos jugando, quiénes son nuestros socios. Yo creo que eso es vital, y por eso precisamente Estados Unidos está jugando al friendshoring, ¿verdad? Que es decir, ok, ¿quiénes son mis amigos en el comercio? Y nosotros, indudablemente, no podemos, es que es una realidad estadística, nuestro principal socio es los Estados Unidos, tiene que ser nuestro principal amigo en materia de comercio. Eso no quiere decir que le digamos sí a todo, pero eso es otro tema. Pero sí es nuestro socio comercial más importante. Y entonces, que está muy cerca también. Está muy cerca. Nosotros en dispositivos médicos tenemos nuestra mayor relación comercial con los Estados Unidos.
andamos por ahí entre el 65 al 70% de toda la exportación hacia Estados Unidos es de dispositivos médicos y viene de zonas francas, viene de nuestro modelo de zonas francas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ok, tenemos que estar a la mira de lo que está haciendo Estados Unidos y de cómo negociar con Estados Unidos, porque es un socio comercial sumamente importante. No voy a decir que Centroamérica no, porque tenemos a Centroamérica y tenemos, por supuesto, Europa. Y que, yo no sé si mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo, pero que ya viéndolo, digamos, desde el punto de vista geopolítico y estratégico para Estados Unidos. Estados Unidos también es productor de petróleo. Estados Unidos también interfiere en los precios del petróleo, ¿verdad? Cuando Estados Unidos presiona, digamos, en el estrecho de Hormuz, como decía don Gerald, donde pasa una buena cantidad de petróleo del mundo en ese estrecho, y sale ahí, ¿verdad? Por supuesto, viene por el Golfo Pérsico, etcétera. Entonces, cuando presiona ahí, sube los precios del petróleo y también le afecta a lo interno de su economía. Entonces también Estados Unidos va a decir, bueno, va a medir hasta dónde seguir presionando esos precios del petróleo y hasta dónde no. Y ahí yo diría, tenemos la ventaja de que ese es nuestro principal socio desde el punto de vista de los precios del petróleo y que ellos van a cuidar hasta dónde su economía aguante. Claro, me van a decir, gente que es experta en el tema, no es lo mismo lo que aguanta la economía norteamericana que la costarricense. Eso también es muy cierto. Pero lo cierto es que nosotros ahorita sí tenemos que jugar ese juego de diversificación, como lo decían los compañeros, pero también de friendshoring, con quién estamos nosotros jugando y negociando. Y en el multilateralismo, que no quiero extenderme con ese tema, también ahí hay otros espacios muy importantes para definir con quiénes vamos haciendo asociaciones. Por ejemplo, en tema de comercio electrónico, ya hemos ido definiendo con quiénes vamos haciendo asociaciones. No quiero sí, yo creo que ahí tal vez agregaría un tema con los aranceles, ¿verdad? Que fue un tema como en su momento tabú y que generó bastante temor, ¿verdad? La imposición de un 10% a Costa Rica en el marco de un tratado de libre comercio, pero lo interesante es que en comercio no podríamos hablarlo solo en términos generales, sino ir viendo ciertos productos que también son estratégicos para el país, porque si bien es cierto Estados Unidos nos aumenta del 10 al 15% el arancel, hay otros competidores del país que tienen 55% o tienen 35% de arancel, y aún con ese incremento los productos nuestros siguen siendo estratégicos para ingresar al mercado, porque el arancel termina siendo todavía un poco más bajo. Y yo creo que ahí es donde está la oportunidad del país de diversificar, como decía, los mercados, ver hacia Asia, ver hacia Medio Oriente, ver hacia algunos otros espacios importantes, pero también cómo fortalecemos temas de logística interna, ¿verdad? Estamos hablando de puertos, de infraestructura, puertos, etcétera, ¿verdad? Es decir, cómo realmente el país, esa estrategia también hecha que se hace desde política comercial, también se traduce en una serie de facilitaciones para que los exportadores o los importadores puedan aprovechar estas ventanas de oportunidad que hay con las imposiciones arancelarias de Estados Unidos a otros mercados que compiten con nosotros, y poder entonces mejorar efectos más de logística que van de la mano, como mencionaba Francisco, con temas de innovación. Sí, yo creo que la capacidad de identificación de las fuentes de disrupción y la capacidad de anticipar las disrupciones para formular acciones de política pública, algunas son más de corto plazo, otras son más de mediano plazo, más estructurales, ¿verdad? Pero en línea siempre con fortalecer competitividad, que es lo que estás hablando, que es clave. Por eso es una tarea siempre es work in progress, ¿verdad? Pero, digamos, hay algunos elementos de esa gente de competitividad que en una coyuntura como la actual hay que ponerles un poquito más de énfasis. Y por otro lado, está sin duda, ¿verdad? La capacidad de seguir fortaleciendo la resiliencia. Ahora, Rosemary acaba de decir algo interesante, dijo, bueno, es que hay que comparar la capacidad de hasta dónde aguanta la economía de Estados Unidos con respecto a la de Costa Rica. Hubo estudios durante la pandemia que generaron resultados interesantes. Costa Rica, hay estudios del Banco Central, por ejemplo, que muestran que la economía de Costa Rica fue mucho más resiliente que cualquiera de las economías grandes de las desarrolladas del G7. O sea, nosotros tuvimos caídas en la producción, efectos bajos, digamos, en el desempleo y afectaciones en nuestros flujos de comercio exterior muy por debajo, ¿verdad? De los que tuvieron las grandes economías. Hay estudios que muestran que el 95% de las exportaciones de bienes de Costa Rica tuvieron durante la pandemia un comportamiento contracíclico o neutral, es decir, se mantuvieron estables durante la depresión o la crisis de la pandemia, o bien se movieron
al contrario de donde se movió el ciclo económico, es decir, si lo que hubo fue una crisis, más bien subieron. Entonces, que el 95% de las exportaciones de bienes de Costa Rica se hayan mantenido estables o hayan aumentado en época de una crisis como la que nos puso la pandemia, es un indicador muy potente de esa capacidad de resistencia que la economía nuestra ha desarrollado, y es precisamente por el tema de la diversificación. Entonces, ahí, eso que acabas de decir, Gerald, de seguir profundizando alianzas, buscando nuevos socios con los que podamos seguir diversificando, nuevos mercados, nuevos productos, nuevas combinaciones mercado-producto, todo eso es importante porque volvemos a la receta infalible de nuestros abuelos: no ponga todos los huevos en la misma canasta. Y esa diversificación más la sofisticación, no quiero dejarla de lado, porque claro, una cosa es diversificarse, ¿verdad?, en ampliar opciones, pero otra cosa es también qué es lo que estás vendiendo, porque si dependes de cosas primarias, de commodities, que el precio internacional es muy volátil y muy inestable, puedes estar en un problema aunque estés diversificado. Pero si además de que estás diversificado en tu canasta exportadora de bienes y de servicios, como es el caso de Costa Rica, tenés cada vez más una participación más alta de cosas sofisticadas, servicios empresariales sofisticados, servicios de tecnología e información en la parte de servicios, o dispositivos médicos y semiconductores en la parte de bienes, entonces estás empezando a integrarte muy fuerte a mercados en los que los precios internacionales no se mueven con la volatilidad de un commodity, y eso te da resistencia también. Eso plantea un panorama muy favorable, muchos retos y oportunidades que el país puede aprovechar. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada que ya regresamos. Regreso usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAC S.A., hoy con el tema del comercio internacional en tiempos de crisis, a sabiendas de que el mundo en general pues enfrenta diferentes situaciones, particularmente la guerra en Medio Oriente pues genera una serie de incertidumbres y de cuestionamientos, todo relacionado sobre todo con el tema del precio de los combustibles, pero como decía Rosmarie al inicio, y lo han repetido ustedes a lo largo del programa, Costa Rica ha sembrado durante 30 años de una manera tan buena que ha recogido buenos frutos, y a pesar de las múltiples, ¿verdad?, situaciones que se han experimentado en los últimos años, sobre todo que han venido como una detrás de la otra, estamos bien. No, por supuesto, o sea, yo creo que nosotros no podemos jamás negar, seríamos muy egoístas de negar que nosotros venimos 35 años para acá, digamos más o menos, 35 años para acá, haciéndolo bien, sin tropezarnos tanto, algún pequeño tropiezo por ahí, sin tropezarnos tanto, nos ha ido muy bien. Y yo voy a decir en qué cosas, ya lo decían los compañeros, diversificar primero, sí, siempre hemos estado atentos a diversificar, y aún cuando hablábamos de productos agrícolas hablamos de diversificar, pero ahora estamos en productos tecnológicos, en productos médicos, o sea, y en bienes y servicios y tecnológicos, y estamos diciendo siempre a diversificar, tanto producción como diversificar mercados, eso es muy importante. Después, capital humano. Sí, y aquí yo digo, nosotros como país tenemos un capital humano, y todos lo sabemos, que está preparado no solo para producir en lo que estamos produciendo, sino para hacer cambios rápidos, y eso es sumamente apreciado por las empresas transnacionales y por la inversión extranjera directa. Dice, en Costa Rica se pueden hacer cambios rápidos, se pueden hacer ajustes rápidos, entonces eso también, digamos, que nos aporta a nosotros muchísimos. Hemos cuidado también a nuestros socios, porque nosotros cuidamos a nuestros socios comerciales, también vamos muy bien en ese sentido. Y por otra parte, tenemos que decirlo, el Ministerio de Comercio Exterior, Procomer, tienen personas con unas enormes capacidades para entender lo que está pasando, para guiar a nuestros exportadores, y no voy a dejar de lado a nuestros exportadores. Tenemos un sector exportador costarricense capaz, atrevido también, porque no le tienen miedo, a pesar de todos estos vaivenes, ¿verdad?, del comercio internacional, resiliente, diría, sí, voy a tomar la palabra que decía Francisco, resiliente. Todos estos elementos suman, ¿verdad? Yo quiero decir que lo hemos hecho bien,
lo seguimos haciendo bien, pero eso no quiere decir que no tenemos que cuidarnos de todos estos elementos que vienen obviamente en escalada y que vienen creciendo. Sí, yo creo que Costa Rica ha sido exitosa en esa inserción, pero hay que dar un paso adicional, que es lo que hablábamos precisamente, cómo pasar, ¿verdad?, de esa adaptación o de esa reacción a realmente ser más anticipativos, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a poder prever estos posibles escenarios, porque si bien es cierto, esta diversificación de mercados mediante tratados de libre comercio o incorporación a bloques económicos regionales nos da certidumbre jurídica, nos da normas, nos da un marco, todavía tenemos retos pendientes. ¿Cómo profundizamos los tratados que ya tenemos, en qué nuevos sectores? ¿Cómo algunas de las reglas habrá que volverlas a renegociar o actualizar? Pero también cómo la parte institucional da el apoyo para que, como decía Rosemary, el sector exportador realmente saque ese provecho de muchos de estos mercados, ¿verdad? Sabemos que hay un TLC con China, sabemos que hay un TLC con Canadá, pero bueno, ¿qué tanta posibilidad podemos de profundizar aún en la dinámica con herramientas que tienen que ir precisamente en una línea que yo siempre he dicho, y Francisco lo mencionó muy bien al inicio, ¿verdad? Esta reglobalización debería de ser resiliente, por supuesto, pero tiene que ser sostenible, inclusiva y digital, ¿verdad? Es decir, el país ha apostado por esas grandes líneas y creo que ahí tenemos todavía tareas pendientes de profundización en política pública. Totalmente. Yo quiero matizar una cosa que dijo Maribel en el inicio de este bloque. Dijo, estamos bien. Vamos a ver, yo creo que la afirmación es correcta desde el punto de vista de que la economía de Costa Rica como país, en lo que ha logrado, en esa resiliencia, esa estabilidad, esa diversificación, esa sofisticación, realmente estamos en una posición que muchos países, y no solo de América Latina, nos envidian, créamelo. Pero claramente este no es un momento en el que podamos decirle a la audiencia estamos bien, porque algunos exportadores van a decir, ¿cómo que estamos bien? Nos está llevando el diablo, ¿verdad? Eso estaba pensando. A ver, entonces hay que racionalizar el asunto un poquito y decir, bueno, estamos en una época de muchos desafíos, estamos en una época de muchas presiones, ¿verdad?, que obligan a todos los empresarios, especialmente a los exportadores, a ser extremadamente competitivos. Nuestros exportadores son ante todo resilientes, de eso nadie puede tener una duda. Y tenemos una estructura exportadora que es una bendición de Dios, porque sí, tenemos la bendición de tener esa diversificación y de haber crecido mucho en áreas tecnológicas, pero también tenemos áreas que son esenciales para el equilibrio del balance social de un país, en que también nuestras zonas rurales y nuestras comunidades fuera de las metrópolis urbanas puedan tener, digamos, oportunidades de desarrollo y de empleo, ¿verdad? Y el turismo, la agricultura juegan un papel preponderante, y por eso ese balance tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esa época difícil, en esa época de desafíos, y ahí pues sin duda las respuestas vendrán, algunas de política pública, pero muchas también desde el propio punto de vista empresarial, porque las empresas tienen que hacer ajustes y eso es algo que tenemos que entender. Entonces sí, Costa Rica ha ido mejorando, Costa Rica ha construido un network, pero podemos dar más pasos. Y yo aquí quiero señalar uno que es particularmente importante porque nos marca también las dimensiones de esto último que mencionaste. Cómo hacemos que el desarrollo propiciado por el comercio y por la integración en los mercados globales sea más inclusivo y más resiliente, ¿verdad? Cuando ustedes ven la estructura de comercio de América Latina, ¿verdad?, uno se da cuenta de que nosotros compartimos una condición particular con África, que es que tenemos menos comercio entre nosotros que con países de fuera de la región. Eso le pasa a América Latina y a África. Eso no le pasa a Asia, no le pasa a Norteamérica, no le pasa a Europa, ¿verdad? Y yo creo, siempre lo he mencionado, creo que esto responde a que América Latina tiene una deuda histórica de un modelo de integración regional verdadero, ¿verdad? Por ahí hay un autor que se hizo famoso con un libro que se llama Los Estados Desunidos de América Latina, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho, ¿verdad? Somos como de poner barreras y distanciarnos entre nosotros. Hay algo ahí, una naturaleza perversa que nos juega una mala pasada. Y hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, siempre lo he dicho, no es un acuerdo comercial, es una propuesta innovadora de un nuevo modelo de integración regional para América Latina, que profundiza lo comercial, pero que entiende que hay toda una necesidad de mejorar las capacidades de base de las economías, y por eso tiene cooperación cultural, cooperación académica, tiene programas de facilitación del comercio, de convergencia regulatoria, de apoyo a las pymes. Es increíble la variedad de cosas que tienen, porque hay que fortalecer las capacidades de base de las economías para que la integración en el comercio se permee más a todos los sectores y sea más inclusiva. Entonces, creo que eso es otro elemento que marca ese norte en el que el país se tiene que ir moviendo, ¿verdad? Buscar
integrarse a más esquemas comerciales, pero también esquemas comerciales de avanzada, de última generación, que tengan ese plus de una estructura que ofrezca algo mejor que a lo que hemos estado acostumbrados tradicionalmente. Ahora, como ustedes han mencionado a lo largo del programa, pues sí, el país ha desarrollado ciertas fortalezas que le han ayudado a sortear estas diferentes situaciones. ¿Cuáles serían esas oportunidades de mejora, por no llamarle debilidades, que podría tener el país en este marco de esta situación en particular que estamos viviendo actualmente en Medio Oriente? Bueno, la pregunta de los es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón, sin duda, ¿verdad? Yo creo que tenemos desafíos importantes en materia de seguir profundizando y fortaleciendo nuestra integración internacional. Tenemos socios con los que todavía podemos buscar profundizar nuestros flujos comerciales, algunos con los que ya tenemos acuerdos, lo mencionó Gerald muy bien, pero también algunos otros con los que no tenemos acuerdos aún y podemos buscar una mayor integración. Tenemos un espacio importante para mejorar nuestra propia competitividad interna. Hay una serie de reformas importantes que el país requiere, y ojo, no estoy hablando solo de las grandes reformas, o sea, no estoy hablando solamente del problema que tenemos con las pensiones o con la educación, que son problemas sistémicos de larga data y que van a requerir intervenciones muy fuertes. Estoy hablando de cosas que también pueden tener una incidencia muy grande en la productividad de las empresas y que son mucho más pequeñas y más fáciles de acometer. Digo, fáciles en el sentido de que tal vez no requieren reformar 14 leyes, ¿verdad? O aspirar a una reforma de una norma constitucional, pero que se pueden hacer ajustes importantes para mejorar. Costa Rica, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, tiene que someterse cada 2 años a una evaluación del Comité de Desarrollo Económico de esa organización. Y cada 2 años ese examen le genera al país una lista de recomendaciones, de cosas que tenemos que hacer para ir mejorando en distintos frentes, para mejorar en educación, en inclusión social, en materia de conservación ambiental, para mejorar en temas de eficiencia económica, de estabilidad macroeconómica, de una serie de cosas, ¿verdad? Es una revisión muy integral. Y ahí hay reformas listadas importantes de cosas que a veces uno puede verlas como pequeñas, pero que pueden tener una gran incidencia. Desde cosas como por qué las empresas nacionales tienen que enfrentarse, por ejemplo, a ciertas tarifas mínimas establecidas por una regulación en ciertos servicios profesionales, ¿verdad? Es algo que no es común en países de la OCDE y que nos ha dicho eso lo tienen que reformar. Hubo un esfuerzo hace algunos años, pocos años, para modificar eso, o algunas acciones legales ante la Sala Constitucional y demás. Son cosas que podemos mejorar y que le resuelven el día a día en los costos de operación a muchas empresas. Entonces todavía hay mucho que podemos hacer de letra menuda ahí para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Y que empresas. todo eso se traduzca en mejora de la calidad de vida de la gente, de las oportunidades para las empresas, para las personas, porque al final un poco esa es la idea, ¿no? De que la gente del país, como ustedes decían, sí esté mejor. Claro, estás tocando un punto fundamental, el equilibrio. Vean, como decía Francisco, si los exportadores nos están oyendo, los exportadores van a decir, tenemos cargas sociales altas y nos duele, ¿verdad? No solo el tipo de cambio, que sí, que les está afectando en ese momento, pero digamos cargas sociales. Tenemos que pagar salarios altos en Costa Rica. Y decía Gerald hace un rato, y tenemos problemas de logística, tenemos problemas de transporte interno, tenemos enormes presas, tenemos problemas de infraestructura. Entonces, todavía hay cosas que resolver, pero ¿cómo hacer el equilibrio para qué? Porque cuando yo digo salarios, no es solo lo que paga la empresa, es el que recibe la persona trabajadora. Entonces, la empresa, por supuesto, que va a decir, bueno, es que estoy pagando salarios muy altos porque Costa Rica es un país de salarios altos, pero por otro lado, la persona trabajadora dice, pero yo pago precios muy altos y yo necesito más salario porque en Costa Rica es un país de precios altos, ¿verdad? Entonces, hay condiciones que son macroeconómicas que tenemos que verlas como país, porque competir internacionalmente no es solo de si hay crisis internacional o no. Sí, claro, que Exacto. Eso hay que verlo. Es cuáles son las condiciones internas país que tenemos para nosotros poder competir, porque muy bien hablaban los compañeros. Bueno, nos insertamos en tratados, digamos, más modernos, donde hay más cooperación, donde se crean condiciones básicas para competir, pero como país tenemos que crear condiciones y en este momento sí tenemos que decir que sí hay cargas sociales altas, que sí hay salarios altos, que sí requerimos todavía más formación en capital humano, ¿verdad? En temas de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, etcétera.
todavía sí hay retos, ¿verdad? Hablando de esos retos, pero el equilibrio hay que tenerlo siempre en la mira. Sí, y yo agregaría que todavía mantenemos brechas importantísimas en temas de género. O sea, todavía las mujeres que son lideresas de empresas de emprendimiento se enfrentan grandes limitaciones de acceder a capital, de acceder a recursos, de tener el conocimiento y la capacidad técnica para exportar y aprovechar esos mercados. Estudios de la misma OCDE, de la misma OMC han señalado que si lográramos incorporar a las mujeres podríamos incrementar Producto Interno Bruto, ¿verdad? En números que son, digamos, impresionantes y que nos generarían una serie de condiciones muy diferentes donde hay todavía una tarea pendiente. Es todavía inconcebible, ¿verdad?, pensar de que son 131 años los que se necesitan para poder alcanzar paridad en el mundo y que todavía mujeres en mismas posiciones de trabajos tienen brechas de hasta 24 o 26% de brecha salarial por tema de género, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un trabajo importante que el país tiene que pensar, porque hablábamos bien de temas de inclusividad y yo creo que ahí va a ser fundamental, y lo señalaba ahorita al final Rosemary, ¿verdad? La educación, si bien es cierto puede ser estructural, es importante trabajar para que más mujeres puedan ingresar a las denominadas, ¿verdad?, carreras STEM y que esto le genere oportunidades en todos estos nuevos mercados que hemos nosotros conversado a lo largo del programa. Perdón, ahora que mencionabas ese punto, hay un tema clave ahí y tocaste un punto importantísimo, ¿verdad?, respecto al tema de incrementar la participación femenina en el comercio y en la economía en general. De hecho, Costa Rica, y esto viene mucho a tono de las nuevas alianzas a las que nos estamos incorporando. Costa Rica se incorporó recientemente, hace poco, a una alianza internacional que se llama el Arreglo Global sobre Comercio y Género, las iniciales en inglés GITAGA, ¿verdad? Y no solamente nos incorporamos, sino que acabamos de terminar el ejercicio de la presidencia durante un año calendario entero de ese bloque. Y eso no es otra cosa que una expresión clara de Costa Rica de compromiso con el tema y de trabajar con países, en inglés decimos like-minded, ¿verdad?, que son, digamos, que están alineados con la misma visión de nosotros sobre la importancia de insistir en este tema, de evolucionar, y que estamos trabajando en conjunto para diseñar estrategias, ¿verdad?, comunes que podamos implementar para fortalecer y para promover esa integración mayor de la mujer en la fuerza de trabajo, en el emprendedurismo, en el comercio internacional. Entonces, me parece que hay señales importantes y Costa Rica en eso también ha sabido hacerlo bien, ¿verdad? No es solamente a nivel de mi política interna que lo tengo que hacer, sino de no inventar la rueda, ¿verdad? Y de ir a buscar alianzas con países miembros de la OCDE, con un enfoque, ¿verdad?, moderno, contemporáneo, que reconoce el valor y lo que se puede ganar con esto y que quieren trabajar en equipo, hacer equipo para potenciar lo que podamos avanzar en este tema. Y en ese hacer equipo es fundamental el trabajo que ya de por sí se viene desarrollando en el país, pero que siempre se puede fortalecer entre los diferentes sectores, ¿verdad? El sector gobierno, el sector productivo y sobre todo pues las universidades públicas. Así es. Porque ahí es donde se está generando el conocimiento que puede apoyar en todos estos diversos procesos de innovación que ustedes mencionaron. Claro, y yo creo que ahí hay una tarea pendiente, particularmente en temas de género tenemos todavía faltante de datos, ¿verdad? Entonces ahí la academia jugará un papel fundamental en cómo construimos esos datos para que se puedan tomar las decisiones de política pública correcta. Particularmente con el tema de GITAGA que mencionaba Francisco, la semana pasada tuvimos actividades y hablábamos un poco precisamente sobre la participación, por ejemplo, de mujeres en juntas directivas, ¿verdad? Y la OCDE tiene un estudio interesante, dice alrededor de un 12% apenas de las mujeres participan en juntas directivas. Y cuando hacíamos la pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las causas? Las causas todavía no las sabemos el dato, pero creo que ahí es donde la academia jugará ese rol para empezar a identificar el camino, cuáles son las limitaciones que se tienen y a la vez generar los datos que se requieren para poder hacer los ajustes que no necesariamente sean constitucionales, pero sí de política pública. Aquí tal vez la conclusión más importante, el tema está interesantísimo, pero se nos acabó el tiempo, es que independientemente de las crisis que enfrenta el mundo, lo importante es que un país como Costa Rica siempre esté preparado para enfrentarlas y que siempre, independientemente de las medidas que tomemos, las acciones, el centro sea que esto se traduzca en beneficios para la población nacional y que esto incluya a toda la representación y a todos los sectores. Esperamos que este programa sirva precisamente para eso, para tener una
una posición más optimista, como decía Rosemary, sobre el tema de la crisis internacional que enfrentamos en este momento y sobre todo de tener los ojos abiertos a esas oportunidades que se puedan presentar para cada una de las personas de este país. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Recuerde que puede buscar más información en www.unacomunica.una.ac.cr y también nos puede ubicar en los perfiles de las redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.